Padre, amado Señor, gracias te damos por las bendiciones que le derramas a cada momento y en todo lugar. Que tu amor y tu misericordia esté sobre nosotros, que tu espíritu se mueva en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que el mensaje que vamos a recibir hoy sea un mensaje de lo alto, un mensaje que nos ayude a entender que tú nos necesitas para cualquiera de las situaciones que tengamos que enfrentar, Señor, y donde podamos llevar palabras de aliento, palabras de alivio, palabras de esperanza, de consuelo a aquellos corazones que tanto los esperan. Bendice a mis hermanos y bendice a mí porque oramos en el sagrado y bendito nombre de tu amado. Amén, Señor. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días, un feliz sábado para todos. Es una alegría poder estar aquí. Hace mucho que no venía por la iglesia de Limache. La última vez que vine, me acuerdo, me invitó Moisés. No veo ya a Moisés, ¿sí? La primera vez que vine me invitó Antonio, ¿sí? A predicar. Bueno, así me fueron invitando diferentes personas que estuvieron en la iglesia. La mayoría fue allá en el frente, ¿sí? Y bueno, ayer estuvimos despidiéndolo a Moisés. Ya se jubiló Moisés, ¿sí? Ayer fue su último día. Y fue un lindo momento, un momento de emociones encontradas, ¿sí? Después de más de 30 años de trabajo, Moisés ya puede disfrutar su jubileo. Y bueno, estuvieron muchas personas también, ¿no?, que trabajaron en el colegio. Estuvo Roque con su esposa, estuvo Miriam, también que fue profesora en su momento del colegio, algunos alumnos. Muy lindo, un momento muy bonito para recordar anécdotas, para recordar cosas lindas que ha vivido el colegio en este transcurso del tiempo. Y hoy, a pocos meses ya, o a días de que podamos inaugurar el nuevo edificio, ya nos traslademos por aquí, ¿sí? ¿Cuántos de los chicos que pasaron por allí escucharon en su oído que decían que se iba a construir un colegio nuevo y que se fueron del colegio, egresaron del colegio hace años ya y no pasaban? Bueno, Dios quiso que sean estos tiempos, ¿sí? Y no sabemos a veces y no entendemos los tiempos de Dios, pero en un par de semanas ya seguramente vamos a estar, o después de las vacaciones en realidad, ya vamos a estar viniendo a este nuevo edificio educativo. Pero bueno, el Señor siempre nos pone a personas en el camino, a personas para que nos ayuden, nos enseñen, nos sostengan, nos acompañen en los tiempos que nos toca vivir. Cantamos un himno bonito, 502, que decía: brilla en el sitio donde estés. No siempre nos va a tocar estar en lugares lujosos, no siempre nos va a tocar estar en lugares que nosotros elegimos, sino allí donde el Señor nos llama, allí nosotros tenemos que servir. Dice: nunca esperes el momento de una gran acción, ni que puedan lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. La reflexión de esta mañana la he titulado Historias mínimas con grandes enseñanzas de héroes anónimos. La Biblia tiene un montón de personajes que casi no conocemos, o por lo menos no sabemos su nombre, pero sus enseñanzas fueron trascendentales en la vida de las personas que lograron escuchar sus historias. Así como también nosotros podemos ser trascendentales en la vida de aquellas personas con las que nos crucemos y podamos llevarle un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, un mensaje de paz. No sabemos en qué momento el Señor va a llamarnos para hacer una buena acción. Para eso tenemos que estar preparados, ¿sí? El Señor necesita de cada uno de nosotros para los últimos tiempos que estamos viviendo. El texto que yo elegí esta mañana para compartir con ustedes está en Hebreos 2:10, en la traducción, el lenguaje actual dice: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Así es el Señor, ¿sí? Él sabía que algún día voy a estar acá. Quizás pensamos que llegamos tarde ya, llegamos viejos o llegamos ya cansados,
o estamos tan maltratados por la vida que decimos, ¿qué puedo yo darle al Señor? Y tenemos mucho para darle todavía. Pero si Él le llamó en este momento para estar acá, es porque todavía Él confía y cree que tenemos algo lindo para brindar a este mundo a alguien, por lo menos a una persona. Quizás ese es mi propósito, solamente una persona. En la Biblia yo encuentro un montón de personajes importantes, como por ejemplo Moisés, David, Daniel, Salomón, personajes que hay un montón, se escribe un montón en la Biblia de ellos. Hemos escuchado un montón de sermones de ellos y hemos recibido un montón de enseñanzas lindas, ¿sí? Algunas amonestaciones, algunas advertencias quizás también, ¿sí? Pero aprendimos de ellos y se escribe mucho en la Biblia de ellos. Pero hay otras personas de las que solamente hay un versículo en la Biblia que se habla de ellos. Pero el impacto de ese versículo, hermano, en los corazones de la persona y en la persona misma fue impresionante. No tienen nombre muchos de ellos. ¿Por qué? Porque podríamos ser cualquiera de nosotros. Porque el Señor no te llama por tu rango social, por tu fortuna, por tu fama, por tu profesión. Te llama solamente si estás dispuesto a ponerte en sus manos. Y no importa si eres niño, si eres adolescente, si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, no importa. El Señor te necesita. Porque hay gente afuera que nos necesita. Por ejemplo, uno de los principales personajes que yo quiero hablar es el hombre que ayudó a llevar la cruz a Jesús. Él sí tiene nombre, pero solamente dos libros lo nombran. Y en un solo versículo. Pero lo que hizo Simón de Cirene, hermano, es impresionante. Cirene era una ciudad de África. No sé si él vino para la Pascua, si él ya estaba viviendo en Jerusalén y venía del campo de trabajar. No se sabe bien. Se sabe que solamente que era de Cirene y que venía del campo, ¿sí? Y se topó con esta turba, con esta multitud que iban vociferando y gritando. Y de repente vio un hombre que cargaba una cruz, todo ensangrentado. Y los soldados lo vieron y lo trajeron. ¿Sí? No sé si lo vieron fuerte, si lo vieron alto, algo vieron en él por la que lo trajeron y lo pusieron delante de la cruz y le dijeron, ayúdale a cargar la cruz. Y yo me imagino en ese momento a Simón tener que cargar una cruz que sabían que era una persona mala, una persona que había sido juzgada y acusada y sentenciada a muerte. Y de repente él vio en los ojos de Jesús algo diferente en la de cualquier otro criminal, porque era común en Jerusalén gente que era crucificada, porque esa era la pena de muerte capital en Roma. Pero vio en los ojos de Jesús, en esa imagen, algo diferente, algo que lo cambió totalmente. Y para él llevar la cruz ya no fue solamente algo que le obligaron a hacer, sino que él deseó hacer. Y tuvo que subir una pequeña montañita, no es que caminó por zona llana, ¿sí? Tuvo que subir al monte era una montaña. Y lo hizo. Muchas veces Dios nos llama quizás no desde el púlpito, no en el mejor momento en el que estamos, pero nos llama para hacer algo importante. Quizás hoy estás con un amigo, un familiar, algún conocido que está cargando una cruz y no la puede sostener. Y Dios te está poniendo a vos, un Simón de Cirene, para que le ayudes a cargar esa cruz. Somos llamados a ser Simón de Cirene para ayudar a otras personas también a caminar en este mundo difícil. No significa que nosotros no tengamos nada para cargar, porque también tenemos nuestra propia cruz. Pero Jesús estaba cargando la cruz de la humanidad, la cruz nuestra, en ese momento. Yo me imagino a Simón cuando dejó la cruz, su vida cambió totalmente. Se habla de la Biblia que tuvo dos hijos, Rufo y Alejandro. ¿Sí? De Alejandro se nombra más adelante un discípulo llamado Alejandro. Quizás era el hijo de él, no sabemos.
pero que si fueron nombrados fueron muy importantes dentro de la iglesia cristiana primitiva. El otro personaje de que quiero hablarle también es la mujer que tocó el manto de Jesús. La historia está en Marcos 5, 25 al 34. De ella se habla un poquito más. ¿Sí? Se dice que ella tenía una enfermedad de hacía 12 años. Tenía fluido de sangre, que no podía curarse. Había gastado toda su riqueza en médicos y ninguno pudo darle una solución. Marcos 5, 25 al 34. Ninguno pudo darle una solución. Para el cómo en esa época, una enfermedad era tomada como una maldición. La persona tenía que apartarse, se convertía en paria de la sociedad. Y aún peor si era mujer. Así que ella no podía ni acercarse a un hombre a pedir ayuda. Había perdido su dignidad, toda esperanza, todo su dinero, su familia. Estaba totalmente apartada de la sociedad. Pero había en su corazón algo que la movió a hacer lo que hizo, la fe. Ella estaba confiada que ese hombre que iba a pasar por allí, ese tal Jesús, podía ayudar. Y se metió entre la multitud. Hizo todo lo que podía hacer para llegar hasta Jesús. Pero pensó, yo no puedo hablarlo a Jesús. Es hombre. Le van a apedrear. Así que ella, en hurtadilla, se acercó y tocó el manto de Jesús. Pensó ella en sí mismo, seguramente tocando su manto yo voy a ser sano. Miren la fe que tenía esta mujer. Toca el manto y se curó. Pero no quedó allí todo en anónimo. Jesús dijo, sentí que salió poder de mí. Sentí que alguien me tocó. Y los discípulos dicen, Señor, estamos rodeados de gente. Seguro que alguien te va a tocar. Pero Jesús no, de mí salió poder. Sentí fe. Y la mujer tuvo que manifestarse y dijo, sí Señor, yo fui. Y le contó a Jesús su historia. Y Jesús la amó. Le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Cuántas personas estamos padeciendo enfermedades? Enfermedades, algunas que venimos tratando de hace rato y no podemos curar. Enfermedades que posiblemente no nos dejen en este mundo. Yo tuve mis padres que murieron de 2 enfermedades, ¿sí? Uno con un problema cardíaco y el otro con un cáncer de esófago. Nos hubiese gustado que se curen. Pero el Señor, en la voluntad del Señor no estaba eso. ¿Sí? Llegó su tiempo, era su tiempo. Esta mujer confió en Jesús, creyó en Jesús y buscó a Jesús. Esa gente que hoy está enferma en sus casas, en el hospital, quizás conoce poco de Jesús. Pero nosotros podemos ser la persona que le podamos llevar sanidad. Quizás no física, pero sí sanidad espiritual. Porque la mayoría de la gente busca salud espiritual, sanidad espiritual. Y esta mujer se sanó. Se sanó, pudo rehacer su vida, volver a su hogar, volver a su vida, pero cambiada totalmente, porque ahora creía en alguien, creía en Jesús. A pesar de la multitud ruidosa, Jesús pudo escuchar o sentir fe. Hay mucha gente que nos rodea que está buscando a Jesús y nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Y quizás nos preguntan, ¿sí? ¿De qué religión somos? ¿En qué creemos? Esas son las formas que Jesús te está diciendo, necesita que hables de mí. Que le hables de mí, porque tiene muchas cosas para sanar. La otra historia es del niño con los 5 panes y 2 peces. La historia está en Juan 6, 8, 9.
San Juan 6, 8, 9, solamente 2 versículos hace referencia a este niño. Jesús estaba dando un sermón, de los impresionantes sermones que daba Jesús. Había una multitud tremenda allí escuchando el mensaje. 5.000 personas, 4.000 personas asistían a escucharlo a Jesús. Solamente hablando de hombres, porque después había niños y había mujeres. Y cuando terminó el mensaje, los apóstoles se acercan a Jesús: Señor, mira esta multitud, se hace tarde, se hace noche, mándalos a los pueblos que vayan a comprar comida para ellos. Porque no tenemos para darle a todos. No alcanzaría la bolsa que tenemos acá de las limosnas para poder comprar pan y darle a todos. Yo no sé si el niño estuvo allí presente cuando los apóstoles presentaron esta situación a Jesús. Y fue corriendo a donde estaban los padres y le dijo: papá, mamá, Jesús nos necesita. No tienen para comer. Y él llevó la canasta que había preparado para ellos, el almuerzo de ellos, para llevarlo, o la cena, y se lo llevó a Jesús. 2 peces y 5 panes. ¿Qué se puede hacer con 2 peces y 5 panes ante una multitud que estaba allí esperando para probar aunque sea un bocado? Pero Jesús de lo poco puede hacer mucho, porque esa entrega de este niño fue total. Priorizó la necesidad de otros que la suya. Está muy lindo que escuchaba el decía el hermano que están por hacer un centro de influencia, que es lo que se está pidiendo, ¿no? En toda la iglesia, hacer un centro de influencia para llamar a las personas, atraer a las personas. Muchas veces ellos como que ven una iglesia y sienten un poquito de apatía a la iglesia, porque en muchos casos, muchas de las personas creyeron en una iglesia y no les fue bien. Y necesitan volver a creer. Entonces tenemos que buscar estrategias y medios para que la gente vuelva a acercarse a Dios, vuelva a acercarse a una iglesia. Entonces los centros de influencia son impresionantes, porque les vas enseñando cosas importantes para su vida, cosas útiles, pero también estás dando el mensaje. La Iglesia de Libertad justamente creció de esta manera. ¿Sí? Primero se hizo un centro de influencia, se hicieron cursos para dejar de fumar, antiestrés, adicciones, alimentación sana, ¿sí? Después ya empezó con las profecías de Daniel Apocalipsis, que es lo que mucho atrae a la gente, a los chicos, y después ya vino el ciclo de conferencia. Un mes preparando para después dar el mensaje. Y la gente ya estaba receptiva, ya estaba esperando. En la Valle estábamos haciendo meriendas todos los viernes a la tarde a la gente. Hay una zona, en la zona donde está la iglesia, toda la parte de abajo hay mucha drogadicción, muchos chicos adictos, ¿sí? Y que viven de la calle y en la calle. Entonces, esta forma de ayudar a esa gente, de a poquito vamos a ir ganándole el corazón, ¿sí? No sé si vamos a lograr curarlos y sacarlos de ese mundo en el que viven. Eso ya es una obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer las cosas que nos llama el Señor, ayudar y servir, ¿sí? A quien lo necesita. Este niño, gracias a su gesto, Jesús vio la fe de él para poder alimentar a toda esa multitud que estaba allí esperando un milagro. El otro personaje anónimo es la criada que habló de Eliseos. Era una niña que había sido llevada por la fuerza después de una invasión siria a Palestina, a Israel. Fue llevada cautiva como esclava, fue vendida a la casa de este general. Una mujer que perdió su libertad, que perdió su familia, que perdió su hogar, que perdió su tierra, su futuro. No tenía futuro ella. Los esclavos no vivían mucho allí, porque hasta cierta edad después ya los vendían nuevamente, o morían. Pero esta mujer, esta niña, había una situación en ese hogar, había un problema. El dueño del hogar, el dueño de la casa, el gran general Naamán, estaba enfermo y no tenía cualquier enfermedad, tenía lepra.
era leproso. Y me imagino que con la riqueza que él tenía, habrá gastado todo para tratar de curarse, y no, la lepra era incurable en esa época. Hoy no es que es curable, pero es tratable, ¿sí? Así que ya había perdido toda esperanza de curarse. Hasta que esta niña dijo algo. La historia está en 2 de Reyes 5, 2 y 3. 2 versículos no hablan de ella, ¿sí? 2 versículos hacen referencia a esta niña. Anónima, no tiene nombre. 2 de Reyes 5, 2 y 3. Ella se acerca a su señora y le dice: si rogase mi señor al profeta que tenemos en mi tierra, de seguro él lo curaría. Imagínense usted a Naamán, un general orgulloso, soberbio, un criminal, tener que ir a ver a un profeta de una tierra que había sido asolada, sometida por él. Y la mujer insistió, dijo: ¿por qué no vas? Intentalo. Y intentaste todo, intentá esto. La niña fue con tanta fe, con tanta confianza en su Dios, que era capaz aún de curar a alguien que no era de su pueblo, que era un incrédulo, que era un enemigo de su pueblo. Así que hacía regañadientes. Naamán tomó un séquito, llevó muchos regalos y se fue a buscarlo al profeta Eliseo. Y Eliseo ni lo atendió siquiera. Ni lo atendió. Directamente mandó a su siervo, le dijo: ve y decirle que haga esto. Anda al río Jordán y zambullite 7 veces y te vas a curar. Cuando el siervo le dijo eso a Naamán, Naamán se enojó, se enfureció. Dijo: tengo un río mucho más limpio en mi tierra y esto me manda que yo me vaya al río sucio que hay acá. No solamente una, sino 7 veces. Imagínense ustedes un general acostumbrado a dar órdenes. De repente alguien que ni siquiera pudo ver le está diciendo que haga algo que para él era algo totalmente tonto. Pero sus siervos los convencieron: pero Señor, si hiciste tantas cosas, que hagas esto. Y lo convencieron, fue al río Jordán y se zambulló la primera, nada. La segunda, nada. La cuarta, nada. La sexta, nada. Y bueno, por última vez, cuando se zambulle la séptima vez, sale limpio, su piel era como la de un bebé, totalmente curado. Y se fue a verlo al profeta, ya totalmente restablecido de su salud, y quería regalarle todo lo que había tenido: oro, vestidos preciosos, lo quería regalarle todo. Y Eliseo dijo que no reciba nada al cielo, que eso es una obra de Dios. Entonces él le dijo al profeta de que cuando vaya a su tierra él iba a adorar al Dios de él, pero que Dios le perdone si él tenía a veces que acompañar al rey, a su rey, ¿sí? Y su rey adoraba a su Dios y él se tenía que postrar ante los dioses de su rey, pero ella ya no lo hacía con esa intención de adoración, sino por obligación. Pero su mente iba a estar conectada con el cielo. Mira, una persona pagana, una persona asesina, una persona totalmente idólatra, ahora entregaba su corazón a Dios, porque vio el poder de Dios en su vida. Muchos de nosotros, los chicos, los adolescentes, los jóvenes, pueden ser una influencia tremenda en la vida de un hogar, de una persona, de una familia, de un amigo, de un pariente, si solamente se ponen en las manos de Dios. La otra historia es de un discípulo que también es anónimo, pero que preparó el aposento alto, donde Jesús celebró la Santa Cena. En Marcos 14, de 13 al 15, Marcos 14, 13 al 15, está esta historia. También 2 versículos. Jesús le dice: id a la ciudad, dos discípulos, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. A él decirle dónde el Señor va a celebrar la Pascua.
ni siquiera nombra Jesús el nombre de la persona. Simplemente dice, vas a encontrar un hombre con un cántaro, ¿verdad? La descripción solamente de lo que iba a pasar, lo que ellos iban a enfrentar. Y en cuanto los discípulos le dijeron esto a este hombre lo acompañó y lo guió hasta el aposento alto, donde ya estaba preparado el lugar para la cena. Sí, un lugar para 12 personas. Ya estaba el pan, ya estaba el vino, ya estaba el cordero, ya estaba todo. Ellos no tenían que hacer nada, simplemente prepararlo nada más de acuerdo a lo que Jesús le había indicado, porque ya tenían todo. Esta persona se había encargado de hacer todo. Nuestros diáconos, nuestras diaconisas, muchas veces pasan de manera anónima con la iglesia. ¿Sí? A veces ni le agradecemos porque el templo esté limpio, porque las luces estén todas iluminando el templo, el lugar. ¿Sí? Nos olvidamos de ellos, de ellas. Pero son importantes en la vida de la iglesia. Y son las que muchas veces salen a hacer la actividad misionera. Son las que llevan el mensaje. Las personas que para muchos son insignificantes, para Dios son tesoros en bruto, que pueden hacer grandes y preciosas cosas para su obra. Así como este discípulo, ¿sí?, que no negó su casa, y desde allí la Santa Cena se instauró para toda la cristiandad hasta el día de hoy. No significa que no lo iba a hacer en otro lugar Jesús, pero buscó ese corazón receptivo y ese corazón aceptó el desafío y lo hizo. Cualquiera de nosotros podríamos tener esa situación, podemos brindar nuestra casa, ¿sí?, para hacer algún tipo de actividad. Dios no mide la cantidad, sino el corazón dispuesto. A veces creemos que lo poco no cuenta, pero en manos de Dios lo poco se convierte en todo. Hay otro personaje similar, que era el discípulo que también prestó su aposento para los discípulos. Después de la muerte de Jesús, Jesús les dijo que se queden en Jerusalén, que no se vayan, pero en Jerusalén ellos no estaban siendo queridos. En Jerusalén lo estaban buscando los judíos, porque lo acusaban de haber robado el cuerpo de Jesús y de andar pregonando que Jesús había resucitado. Entonces estaban escondidos, estaban temerosos. Después de que Jesús ascendió, dijo: quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo y después yo lo voy a decir qué tienen que hacer. Entonces se quedaron ¿dónde? Y esta persona, este discípulo anónimo, le ofreció su casa, el aposento alto, que no sé si es el mismo donde hicieron la Santa Cena o fue otro, pero en Hechos 7 hace referencia a este lugar, perdón, en Hechos 1:13 hace referencia a este lugar. No habían 11 personas, habían 120 personas. ¿Cómo hacer para ocultar 120 personas en una ciudad que no tenía grandes edificios? Pero él se arriesgó sabiendo que su cabeza estaba en juego. Si se encontraba que él era el que ocultaba a los discípulos, a los apóstoles de Jesús. Él se arriesgó. Viene el tiempo, hermano, para ser peligroso para los adventistas, que no va a ser fácil decir que somos adventistas. Pero Jesús está preparando corazones receptivos, corazones que nos van a ayudar, corazones que nos van a proteger. Así como en la época del nazismo y que Hitler empezó a perseguir a los judíos y a matarlos, muchos alemanes que no estaban a favor de la política de Hitler se arriesgaron a ocultar judíos. No salvaron uno, salvaron cientos de personas, ya sea en sus casas, alimentándolos con pequeñas raciones, pero los alimentaba y los cuidaba, o ayudándolos a escapar de Alemania y de los países tomados por Hitler. Muchos de ellos murieron haciendo esta obra tan gentil. Y otros sobrevivieron. Tenemos el caso de Schindler, ¿sí?, y de muchos otros, no me acuerdo los nombres, pero muchos hombres y mujeres que salvaron la vida de miles de personas en la época de los nazis. También en esta época de Jesús, de los apóstoles de la iglesia primitiva, también hubieron muchas personas que estuvieron dispuestos a llegar su vida para salvar y ayudar a los apóstoles y a los discípulos. Nosotros vamos a recibir esa ayuda.
Pero para eso, hermanos, tenemos que convencer a la gente que realmente somos personas piadosas, personas de bien. Personas que cuando nosotros salgamos a la calle nos digan que esa persona es diferente. Es diferente. Y la última historia con la que quiero compartirles de la viuda que Dios las dio monedita. Conocido el personaje, pero no sabemos nunca quién fue, porque la Biblia no lo dice. Eso está en Marcos 12, 41 y 44. Marcos 12, 41 y 44. No sabemos quién era, no sabemos de dónde venían, solo sabemos que tenía un corazón totalmente entregado. Sabemos que era viuda, y sabemos que las viudas en esa época y en ese lugar eran mal vistas, eran despreciadas. Si bien Dios le dijo a Moisés y al pueblo, antes que entrase a tomar la tierra prometida, que lo que el pueblo tenía que hacer como forma de misericordia y de haber recibido abundantemente tantas bendiciones, y que nunca descuiden a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas. Pero el Israel de ese momento, el pueblo de Dios de ese momento, hizo todo eso: despreciarlos a los extranjeros, despreciar a los huérfanos y despreciar a las viudas. Para ellos eran parias, eran gente marginadas y marginales, anónimas. Sin embargo, Jesús, estando allí en el templo con los apóstoles y viendo cómo los ricos venían y tiraban, ¿sí?, las ofrendas, cosa que se escuche, ¿no?, porque cuántas monedas caían, y que para la gente, uy, qué linda ofrenda, ¿no? En cambio, esta mujer dice que entró casi tímidamente, con miedo, hasta con vergüenza, se acercó al lugar del alfolí y puso sus 2 blancas. ¿Cuántos serían ahora? 2 pesos. ¿Sí? Ya casi ni tenemos, no tiene ni curso legal ya los 2 pesos. Pero era lo único que tenía. Era lo único que tenía. Era su sustento del día. Y sin embargo, ella sintió esa necesidad de ir y darle a Jesús lo que tenía. Todo. Le dio todo. Jesús le dijo a su discípulo: esta mujer dio más que todo. Y los otros no entendieron. Dice, pero no, dice, porque los otros solamente dieron de lo que les sobraba. En cambio, esta mujer dio todo lo que tenía. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar? No en el aspecto económico, ¿sí? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar nosotros por Jesús? Como dijimos, estamos en los últimos tiempos. Ya no estamos con el tiempo para poder negociar. Sí, bueno, si hago esto, capaz que dentro del año que viene, el otro, no sé cuánto tiempo más vamos a estar en este lugar. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener la libertad de reunirnos en este lugar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar para reunirnos en grupo como estamos ahora? Como dijimos, los tiempos están corriendo rápido. Las profecías se están cumpliendo de manera impresionante. Jesús dijo: yo voy a apurar todas estas cosas para cuando yo venga, ¿sí?, sea más pronto y no se pierda nadie. Esta mujer dio todo lo que tenía. Hay muchos otros personajes más en la Biblia, ¿sí?, que no vamos a hablar, simplemente lo voy a nombrar. Tenemos el caso de la mujer que unge a Jesús, que tampoco no sabemos el nombre, porque hay 2, una es María y la otra no sabemos quién es, pero Jesús dice que de ella se va a hablar siempre. Y todas las veces escuchamos el nombre de esta mujer. Jesús lo profetizó. Esa mujer siempre va a ser recordada. No sabemos quién es, pero siempre es recordada en los sermones. En Apocalipsis 14:13 dice: los que descansan en el Señor. No sabemos quiénes somos, pero sabemos que hay muchas personas que hoy descansan en el Señor y que van a recibir la vida eterna, van a recibir su corona de vida. La vida de Sarepta, sabemos que vivía en Sarepta, pero no sabemos quién era. La mujer samaritana, no sabemos su nombre, pero la obra que hizo en Samaria, solamente con dar unas palabras que Jesús le había avisado, lo había dicho a él. El buen samaritano, no sabemos quién es, pero hizo una obra tremenda. Los endemoniados gadarenos,
Uno de ellos se convirtió en el primer predicador de Decápolis y preparó el camino para que llegasen los apóstoles. Después, ya con un corazón receptivo, los amigos del paralítico, los 4 amigos no dicen su nombre, los 10 leprosos, ¿sí? Esos 2 que volvieron a agradecer al Señor. Hay muchas historias de personas de la Biblia que no sabemos quiénes son, pero dejaron una enseñanza tremenda para nosotros. Porque podríamos ser cualquiera de ellos nosotros, o podemos ser cualquiera de ellos nosotros. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Tenemos que tener un corazón receptivo. Tenemos que estar esperando, ¿sí? Cuando el Señor diga, hoy es tu momento. Y quizás sea el único. Los nombres de estas personas no aparecen en los libros de la Biblia, ni tampoco en ningún libro. Pero es suficiente con que nosotros los recordemos y sepamos que podemos ser alguno de ellos. Cada acción por ellos realizada no solo resultó en una gran bendición para los que los rodeaban, sino que dichas acciones fueron registradas en la Biblia como algo loable. Cada personaje no se percató del gran impacto de sus acciones, y mucho menos imaginó que las mismas trascenderían a través de las edades a sucesivas generaciones. Lo que hagas, hazlo por amor. No importa si no salís en una plaqueta, no te haces un monumento, hacelo por amor, porque Dios te va a recompensar por eso que vos haces, por esas personas que tanto te necesitan. Quiero terminar con este texto de Salmos 15. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo admite reproche. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún, jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. El que no da su dinero con usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Si hemos elegido andar en este camino, hemos elegido bien, porque sabemos en quién hemos creído y hacia dónde vamos. Y eso es lo importante, hermano. Sabemos a los brazos de quiénes vamos a caer cuando estemos rendidos, cuando estemos cansados, cuando ya parece que no da más nuestros pies, nuestra mente, nuestro corazón. Sabemos en qué brazo vamos a caer. Qué lindo es saber que tenemos a Dios de nuestro lado. Pero Él necesita ahora de nosotros, de cada uno de nosotros, como dije, de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, de ancianos, para terminar la obra. Para terminar la obra. Que Dios te bendiga. Me gustaría cantar con ustedes el himno 248. Para terminar.